Hola, ¿cómo están? Israel insiste en alargar la primera fase con el objetivo de seguir con la agresión contra el pueblo palestino y que se va a materializar también el plan de Trump de seguir expulsando al pueblo gazatí de sus tierras. Hoy vamos a analizar los escenarios y sobre todo los últimos movimientos bilaterales que podrían tener también una participación clave en toda esta región de Oriente Medio. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Franja de Gaza, Israel está violando el acuerdo. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi. Identificamos allí de color naranja a Palestina. A pocos días de culminar la primera fase del alto al fuego acordado entre el ala de resistencia palestina Hamas e Israel, que tenía una duración de 43 días. Se sigue denunciando el incumplimiento constante que ha hecho el régimen sionista. Ya este jueves el régimen liberó a más de 600 palestinos que se encontraban en las cárceles de Israel y fueron entregados en la ciudad de Khan Yunis, al sur del enclave, que debieron haber sido entregados el pasado sábado 22, luego de que Hamas entregara a 6 israelíes vivos en el enclave costero. El movimiento de resistencia entregó también 4 cadáveres en el cruce de Kerem Shalom, sin ceremonia y medios de comunicación. De la misma manera, como parte de los acuerdos también entre ambas partes. En la actualidad, Hamas ha devuelto a 33 rehenes, incluidos 8 cuerpos, a cambio de casi 2.000 palestinos. El grupo de resistencia está denunciando que Israel pretende anexar el territorio ocupado de Cisjordania, una decisión del régimen sionista de ampliar su agresión en estos territorios ocupados y sus continuas campañas de desplazamiento forzoso, que ya han afectado a más de 40.000 palestinos en los campos de Jenin, Tulkarem, Nor Shams y Farajá. En consecuencia, la segunda fase del acuerdo debería iniciar este sábado, 1 de marzo, que incluye la liberación del resto de rehenes vivos en Gaza y la retirada total de las fuerzas de Israel en el enclave, aunque las negociaciones todavía no han comenzado de manera formal. Todo esto debido a la negativa que mantiene el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Pero, ¿qué implica esto? También lo vemos en nuestro mapa. 59 palestinos han muerto en cárceles que Israel aún mantiene en su poder en territorio ocupado desde que ha intensificado el genocidio contra el pueblo gazatí el 7 de octubre del año 2023. Se estima que 38 estaban también recibiendo torturas. Se ha denunciado el mal estado de salud en los que han sido devueltos estos palestinos. 456 han sido entregados en la madrugada hacia el hospital de Khan Yunis, al sur de Gaza. Algunos no pueden ni siquiera caminar debido a las golpizas que han recibido por parte del ejército de Israel. Se habla también de abusos sexuales y hasta torturas psicológicas. El Ministerio de Salud en Gaza ha confirmado la muerte de al menos 48.000 palestinos, mientras que 111.000 han resultado heridas. La cifra asciende a más de 61.000 si se incluyen los que están aún atrapados entre los escombros. Cerca del 90% de la infraestructura en el enclave costero está destruida. Vamos a analizar los escenarios y lo que puede significar también la negativa de Netanyahu de iniciar una segunda fase de este acuerdo, que recordemos fue ampliamente negociado en Qatar. Vamos a recibir en primera instancia, nos acompaña en directo desde la Argentina, Omar Floyd, analista internacional. Aquí recibimos en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Buenas, un saludo a la audiencia. Omar, ¿por qué no habilitar la segunda fase? O la pregunta mejor sería, ¿por qué Netanyahu quiere seguir ampliando esta primera fase? Bueno, en principio hay que pensar que el logro de haber liberado, digamos, cierta cantidad de prisioneros palestinos en Israel para el Frente de Resistencia Islámico, que está encabezado por Hamas, representa, digamos, una victoria política sobre Netanyahu, ¿no? Más allá de la masacre que está en curso, todo el proceso de las negociaciones erosionó bastante lo que es la coalición que sostiene en el gobierno a Netanyahu. Me parece que el acercamiento de los últimos días a las posiciones extremistas de Trump, que hablan abiertamente de una limpieza étnica, y
digamos, abrir espacio a que después de la liberación de los detenidos, el intercambio de rehenes y la finalización de esta primera etapa, va a venir una nueva ofensiva israelí que se presenta todavía como más fuerte que la anterior y que no se detuvo en ningún momento, sino que se intensificó, no en Gaza, pero sí en la zona de Cisjordania, donde ya se cuentan por decenas, solo en este año la cantidad de palestinos asesinados por Israel nos da cuenta de una necesidad de Netanyahu no solo de poner fin, digamos, a las negociaciones, sino también de radicalizar su postura a futuro. Y en este escenario no entra lo que vendría a ser una negociación, una segunda ronda de negociaciones. Digamos, esto, digamos, obviamente le genera también conflictos importantes a el propio Netanyahu, no solo con los miembros de su coalición, sino con, digamos, un factor que es muy importante, que tiene cierta, digamos, que cambia frecuentemente, que es la opinión pública israelí. Digamos, últimamente estuvimos siguiendo acá en Argentina, en lo central de la prensa, por ejemplo, lo que fue el tratamiento del caso de la familia Vivas, que es una familia secuestrada que muere, digamos, en las primeras semanas del conflicto, producto de un ataque israelí, probablemente, ¿no? Uno de los rehenes. Son entregados, digamos, los cuerpos como parte de las negociaciones, y hubo una campaña muy importante para, bueno, a mostrar a los palestinos como asesinos de niños, pero rápidamente, digamos, esta visión empieza a ser contrastada con la visión de los familiares, de la propia familia Vivas, que dicen que no se use el nombre de su familia para intensificar el conflicto, y que, digamos, la prioridad tiene que estar no en destruir la Franja de Gaza, sino en liberar a los rehenes que todavía están en poder del Frente de Liberación Islámica. Sí, ¿no? sí, eso dentro de la narrativa que maneja Israel, por cierto. Pero ¿qué implicaría la habilitación de una segunda fase para el pueblo gazatí, para el pueblo palestino, a tu criterio? Bueno, en principio la habilitación de una segunda fase implicaría que Israel tiene, digamos, algunos límites para seguir avanzando, que toda la retórica que se viene llevando adelante en torno a la intensificación del conflicto, digamos, viene a ser de alguna manera puro humo, como se dice, en relación a que el objetivo estratégico de Israel, que es desmantelar a Hamas, y lo dijo desde un principio, digamos, no se puede cumplir, y no solo no se puede cumplir, sino que tienen que reconocer a la agrupación que lidera el Frente de Liberación Islámica como un actor importante desde el punto de vista como un interlocutor válido, digamos, porque es a través de Qatar siempre, ¿no? Pero, digamos, la organización con la que están negociando. En otro sentido, para Gaza, hay una discusión muy importante, digamos, que tiene que ver no solo con, bueno, la posibilidad de que se inicien estas negociaciones o que se intensifique el conflicto, que las dos posibilidades están abiertas, y también está abierta la posibilidad de que no haya una segunda ronda de negociaciones, pero tampoco haya una ofensiva de la misma característica sobre Gaza, ¿no? Digamos, están abiertos los escenarios, pero, digamos, a nivel general hay que pensar cómo esto afecta a la política hacia el interior, digamos, de la organización palestina, ¿no? Sabemos que están divididas las organizaciones, que no es la misma la política que se lleva adelante desde Cisjordania a través de la Autoridad Palestina que la política que se desarrolla en Gaza. Los israelíes han sido especialistas en explotar estas diferencias, ¿no? Inclusive con grupos como la Yihad Islámica, que eran los que tenían gran importancia en los campos de refugiados que se están desmantelando en el norte de Cisjordania, ¿no? A ese aspecto hay que darle mucha importancia, porque Trump en sus declaraciones no solo habló de Gaza, sino que también habló de Cisjordania, y que en un proyecto futuro también planea extender su concepción de limpieza étnica hacia ahí, ¿no?
Y bueno, estas divisiones que hay al interior del pueblo palestino también, digamos, hay que pensarlas como problemáticas para el futuro, ¿no? Bueno, en realidad esta segunda fase también apunta a que Estados Unidos y sobre todo Israel traten de decidir quién podría gobernar el enclave costero, violando la autodeterminación y la soberanía de un pueblo palestino. Agradecer a nuestro invitado Omar Floyd. Ahí está el criterio de nuestro invitado respecto a este tema que hoy aborda el mapa. Vamos a marcar nosotros una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Al Mayadin, que vamos a colocar en la pantalla del mapa, una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur. Egipto ha rechazado la propuesta para administrar Gaza. El portavoz de la Cancillería egipcia, Tamim Khalaf, ha señalado que esta responsabilidad corresponde únicamente al pueblo palestino. A su vez destacó la conexión orgánica entre Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén del Este, como territorios palestinos pertenecientes al Estado Independiente de Palestina y por tanto deben estar bajo su plena soberanía y administración. Esto tras el plan presentado por Estados Unidos de adjudicar a Egipto la responsabilidad de gestionar a Gaza durante 15 años a cambio de la cancelación de su deuda externa, estimada en $155.000 millones. El régimen sionista de Israel ha informado a los mediadores que no tiene intención de retirarse del eje de Filadelfia. Este es un corredor importante ubicado al sur de la Franja de Gaza, tal como lo había prometido en el marco del acuerdo de intercambio de prisioneros por rehenes. Mientras tanto, el movimiento de Hamas también se pronunciaba, señalando que los intentos del gobierno de ocupación de Israel de retrasar o bloquear el acuerdo solo incrementarán el sufrimiento de los prisioneros y de sus familias. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Este es un collage y es que el movimiento Resistencia Islámica Hamas viene denunciando ante el Comité Internacional de la Cruz Roja por la entrega inhumana y brutal de los cadáveres de palestinos por parte del régimen sionista. Como ven allí en esa imagen, entregados en bolsas de plástico azules. Israel está vulnerando el acuerdo de alto al fuego que entró en vigor en el enclave desde el pasado 19 de enero. Los cadáveres de los palestinos son entregados así, de una forma humillante, en bolsas de plástico, lo que contraviene los estándares internacionales. De igual modo, las organizaciones de derechos humanos abogan por políticas que aseguren el retorno digno de los cuerpos y el respeto a las prácticas culturales en torno al duelo. Alrededor de las imágenes, lo que vemos es el asesinato, la masacre de más de 18.000 niños, de estas más de 41.000 víctimas que ha tenido consigo el régimen de Israel tras ataques y bombardeos incesantes desde el 7 de octubre del 2023. Daniel Abundis nos acompaña en directo desde México, un experto para poder abordar este análisis geopolítico y poder entender sobre todo qué trasciende. Daniel, qué gusto recibirte en el mapa. ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto, Paola, para poderle dar seguimiento un poco a la brújula en los territorios ocupados. Estas imágenes que hablan por sí solas, la entrega de cuerpos de carácter absolutamente inhumano, violatorio también a los principios y preceptos de la moral y las costumbres de un pueblo árabe como es el palestino, y también la destrucción masiva, viviendas, nuevos encarcelamientos, secuestros, asesinato de niños, más de 18.000. Pero Trump sigue empeñado no solamente en desplazar forzosamente a estos palestinos, sino inclusive hace alusión en sus redes sociales de construir un Trump Gaza, un balneario de súper lujo. La gran pregunta es, ¿este es el costo? Sin duda me parece que estamos enfrentando una sinrazón por parte de la comunidad internacional. Trataré de tocar estos dos puntos que bien planteas, Paola. Primero, lo inhumano en función que se ha hecho viral. No en todos los medios, hay que decirlo, pero sí en algunas cadenas. La manera en cómo han sido entregados los cuerpos de palestinos y palestinas, como bien lo comentabas, esto que vulnera también esta conexión con la tierra del pueblo palestino y las tradiciones musulmanas, porque sabemos que los musulmanes han de ser enterrados solamente con
algo blanco y directo a la tierra. Había una escasez particularmente de lienzos blancos para que pudieran ser enterrados las y los palestinos, y a esto se le suma particularmente, bueno, lo anterior debido al bloqueo por parte de Israel, y lo segundo, pues esta falta de humanidad por parte del Estado de Netanyahu, en donde pues hemos observado estas prácticas de manera recurrente. Y esto pues también pone a colación lo grave, que es sumamente grave y que de nuevo denota esta mutis por parte de la comunidad internacional, donde parece un mal chiste, pero también es una burla, no solamente para el pueblo palestino, sino para la inteligencia humana. Ver el video a través de inteligencia artificial que el presidente norteamericano Donald Trump posteaba en sus redes, y en donde a través de la inteligencia artificial él y Elon Musk hacían una sátira, porque eso es una sátira del pueblo palestino, vinculando justamente esta idea de convertir no solamente Gaza, sino otras partes de Palestina en una riviera, lo cual, pues ciertamente, pues como lo hemos venido diciendo, no solamente violenta el derecho internacional, aumenta esta lógica de la limpieza étnica, aumenta también una narrativa en donde pues es contraproducente al derecho internacional, es violatorio del derecho internacional obligar a desplazarse a cerca de 3 millones de personas en medio, como lo sabemos, de más de 60,000 personas justamente asesinadas por el Estado de Israel en los últimos meses. Sin lugar a dudas, esto pone de manifiesto una alarma, ¿no? Y en medio también, como lo decía el colega con anterioridad, de un recrudecimiento del que poco se habla al norte de la Cisjordania ocupada. Daniel, te quiero proponer que revisemos juntos la leyenda para poder entender también otra clase de jugadores que tienen que involucrarse o no dentro de la situación que aqueja al pueblo palestino, a propósito también de estas negociaciones que se colocan sobre la mesa, y estoy hablando de Estados Unidos y Rusia. Veamos. En una reciente declaración, el presidente ruso Vladimir Putin sentenciaba esta frase a propósito de esas negociaciones que, por cierto, hoy ya ha concluido después de 4 horas la segunda reunión entre representantes de Estados Unidos y de Rusia reunidos en Estambul, en Turquía. Él decía, algunas élites occidentales quieren mantener la inestabilidad global, haciendo también un llamado de alerta de que no a todos le va a caer bien lo que salga, lo que arribe de estas negociaciones, no solamente para restablecer quizás los lazos bilaterales entre ambos países, solucionar también el tema de la crisis ucraniana, pero también decía el presidente Putin, Daniel, para analizarlo ya, el tema de Oriente Medio también va a estar sobre la mesa. Te quiero preguntar desde ya, ¿qué implicará el que se coloque el tema de Oriente Medio sobre la mesa cuando sabemos de las relaciones bilaterales que mantiene Rusia, por ejemplo, con Irán, que ha sido uno de los focos centrales últimamente de la administración de Trump y es uno de los objetivos latentes también de la administración de Benjamin Netanyahu? ¿Qué decir sobre esto? Me parece fundamental que se retome, pero que se retome desde una manera, digamos, estructural, Paola, porque desafortunadamente se está atendiendo de manera coyunturalista el tema de Gaza, y responde particularmente a las necesidades, sí, del cese al fuego, sí, particularmente de la reconstrucción, donde sabemos que pues esto tomará décadas por el nivel de devastación que ha dejado la ofensiva israelí. Pero por otro lado también, y cuando yo me refiero a estructural, es que se tiene que poner un precedente para que por fin se pueda poner fin a la ocupación. Es decir, lo que tendrían que estar en estas rondas de negociación, en estos acercamientos, en estos reposicionamientos geopolíticos, sí es correcto el cese al fuego, pero sobre todo el entender la lógica que implica un Estado que tiene tintes de apartheid, una narrativa que tiene violencia a los derechos humanos, que violenta convenciones internacionales. Me parece que por ahí pasa el verdadero reto, y ciertamente los rusos, que de alguna manera que tienen el frente abierto en Ucrania, pueden reposicionar una narrativa junto con la República Islámica de Irán y algunos otros actores, como el gobierno chino, que en el discurso
abiertamente ha declarado un posicionamiento a favor de la lógica, a favor de la narrativa de los dos estados. Pero entonces habría que cuestionar el cómo de los dos estados, con una continuidad geográfica, con el reto que implica la reconstrucción de Gaza, con el tema de los asentamientos israelíes que son ilegales y que implican 1 millón de personas, con el tema sobre todo también del derecho de retorno, que es fundamental, que es inalienable y que no se han tocado, que no se ha tocado desde la conferencia de paz en Madrid del 91 y que sería fundamental que se pudiera recuperar por otros actores, particularmente sí Rusia, particularmente sí la República Islámica de Irán, el gobierno chino me parece importante, sobre todo para que esto pueda ser un contrapeso en medio de este auge de las políticas de extrema derecha, no solamente en Estados Unidos en la figura de Donald Trump, pero ya veíamos también lo que está pasando en Alemania y no hay que olvidar que Alemania pues es el segundo socio estratégico en materia militar del Estado de Israel después de los Estados Unidos. Ahí está una radiografía completa que nos brinda Daniel Abundis para poder entender qué implica toda esta estrategia de seguir alargando la primera fase del acuerdo, negarse a entregar el corredor de Filadelfia, que es otro punto clave también en Gaza, y con ello también el trato inhumano que siguen recibiendo millones de palestinos anegados en esa cárcel de cielo abierto, en ese gueto como es Gaza. Gracias, Daniel, por tu tiempo y compartir tu análisis con nuestros televidentes del Mapa. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Acuerdo. Israel sigue violando el acuerdo de alto al fuego en complicidad de quienes quieren seguir blanqueando su delito de genocidio. El trato inhumano a la entrega de cuerpos por parte de Israel en bolsas plásticas con signos de torturas. Esto está revelando también ese precepto de total violación a los acuerdos internacionales. Jamás insiste en una segunda fase, pero Israel aún mantiene el control de un corredor clave, hablamos de Filadelfia, y apunta a alargar esta primera fase como parte de ese plan de estrategia. 2. Resort de lujo. Polémica ha desatado el vídeo de Trump de un resort de lujo en Gaza sobre los más de 41,000 muertos, de los cuales 18,000 son niños asesinados por Israel. La deshumanización ha trascendido a todo nivel. Se habla ligeramente de desplazar a palestinos y sacarlos de sus tierras, violando el derecho internacional y la soberanía y la autodeterminación de un pueblo que aún existe. 3. Rusia podría ser clave en detener el genocidio en Gaza y en la mesa de negociación con Estados Unidos. No solamente se aborda el tema de Ucrania, también lo que ocurre en la región de Oriente Medio. Recientemente Irán y Rusia han ratificado sus relaciones bilaterales y esto podría frenar de algún modo los planes de la administración de Trump. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.